¿Qué tal? Yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas y este es Inmigración Podcast, aquí para informarte de todo lo que está pasando en inmigración. Hoy vamos a hablar del registro, que ya tenemos fecha de inicio. Vamos a hablar de la ley de enemigos extranjeros que la administración inició y también vamos a hablar de DACA. Yo sé que mucha gente ya está conectada ahorita. Vamos a contestar todas sus preguntas, pero primero vamos a empezar con las noticias. ¿Qué pasó este fin de semana en inmigración? La semana pasada, el viernes, estuve subiendo muchos videos porque mucho estaba pasando al mismo tiempo. Número uno, quiero empezar con la gran noticia que era lo de la ley de enemigos de extranjeros, que mucho pasó este fin de semana porque se inició esta regla que ya habíamos hablado, que pensábamos que se iba a empezar y claro que sí, la administración anunció esta regla, el inicio de esta regla, lo cual normalmente se usa durante tiempo de guerra para detener y deportar a los enemigos de ciertos países inmediatamente sin un proceso que normalmente usamos aquí en los Estados Unidos. Cuando alguien está detenido, un inmigrante, un extranjero, normalmente hay un proceso de ponerlos en la corte de deportación, ¿verdad? Entonces, esta ley, la administración lo está usando, invocando, porque es una ley que ya hemos tenido por varios años. Entonces, ya han escuchado todo esto. Cuando lo anunció, en menos de 24 horas ya habían demandas porque ya sabemos casi todos los planes de lo que esta administración tiene planeado por varias razones. Entonces las demandas se están preparando así de rápido que se están anunciando estas reglas. Entonces, ¿qué pasó? Esta regla lo dejó a la administración detener a los que esta administración tiene guerra contra. ¿Quién? Los venezolanos, los que son pandilleros, ¿verdad? El tren de Aragua, creo que es la pandilla de Venezuela. Entonces, la administración hizo un acuerdo con Bukele. Bukele no es de Venezuela, es de El Salvador. Hizo un acuerdo y Bukele estaba de acuerdo de recibir a los detenidos para ponerlos en los centros de detención, en las cárceles en El Salvador. Entonces, Bukele dijo que por un año estaba él de acuerdo de detener a estas personas, que él ya tiene experiencia de estas pandillas como el MS, ¿verdad? Entonces, dijo que sí. La administración invocó la ley, empezó a detener a personas de tren de Aragua de Venezuela y los puso en un avión. Pues antes, aquí viene la política, supuestamente el juez de la demanda que se inició casi inmediatamente al anunciar esta ley, declaró una pausa. Dio una orden diciendo esta ley se detiene por lo menos temporalmente por 14 días y que la administración no puede detener y deportar bajo esta ley. Pues, ¿qué tal? Supuestamente, 2 horas después de la orden, la administración de todas maneras pone un avión en aire a El Salvador y va a dejar varias personas que fueron detenidos bajo esta ley. Supuestamente, ahí está el movimiento. Supuestamente hay argumentos que el juez dio la orden oral o verbalmente y no estaba en escrito. Entonces la administración supuestamente no le puso atención inmediatamente, pero ahora está detenida la ley. En ese sentido es buenas noticias. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con pandillas como Tren de Aragua o el MS-13, tampoco. No estoy diciendo, yo sé que mucha gente va a decir, pero estamos de acuerdo de que detengan a pandilleros. Ok, está bien, pero ¿qué están usando ellos para determinar si alguien está en esta pandilla o no? ¿Qué es? ¿Los tatuajes? Tengo muchos amigos con tatuajes que se van a pensar que todos son pandilleros, tampoco, ¿verdad? Entonces ese es el problema con esta regla, con esta ley, que no hay
no hay un tiempo donde un juez posiblemente pueda decidir que esta persona ya está declarado como un pandillero o no, ¿verdad? Para eso son las cortes, en las cortes criminal y la corte de deportación. Por eso se me hace esta ley y efectuar una ley cuando no estamos en guerra contra estos países. Ese es el problema. Esta administración ha declarado guerra contra los inmigrantes. Otra vez, ¿todos inmigrantes son criminales? No, pero depende a quién le preguntes, ¿verdad? ¿Quiénes ellos hablan de una violación civil o criminal? Hay diferencia entre eso, ¿ok? Entonces, pues ahí está la política, ¿verdad? De los dos lados. Ok, la otra noticia antes de entrar a las preguntas, porque sé que ya hay muchas preguntas aquí. Vamos a hablar de mucho. Yo sé que Ara Lucy tienes una pregunta. Ahorita vamos a ir a eso, pero solo quiero empezar con estas noticias. La segunda noticia, hablamos de DACA. Fue en efecto, yo sé que esto es muy, muy popular ahorita. Todos están hablando de eso. También hice un video. DACA. ¿Por qué había noticias esta última semana de DACA? Porque un juez en enero, y dio una orden que tomó 60 días para entrar en vigor, y esos 60 días pasaron y entró en vigor el 11 de marzo. Por eso estamos hablando de DACA. ¿Qué dijo esta orden? Brevemente, hay dos partes. Una parte declaró que los que tienen DACA y viven en Texas, el permiso de trabajo no va a ser válido. Eso me sorprende, pero ¿por qué? Porque Texas entró en esta demanda, inició y dijo que los Dreamers, los que tienen DACA y permiso de trabajo, están dañando al Estado económicamente. ¡Wow! Ok, exactamente. Wow. Tienen permiso de trabajo, están trabajando, están pagando sus impuestos, no están pidiendo asistencia pública. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Pero ahí vamos. Eso es lo que, solo estoy repitiendo lo que dijo el juez. Entonces, pero una pausa quiero aquí. Muy importante, aunque esa orden entró en vigor el 11 de marzo, todavía la orden dice, voy a regresar el caso para los de Texas, de regreso al juez Hannon, que inició estas demandas, para que el juez confirme esta orden, vamos a decir. Entonces, por ahora, todos los que tienen DACA pueden seguir renovando sus permisos de trabajo y DACA, seguimos en lo mismo, pero hay una segunda parte de esta orden muy interesante. El juez también dijo que habría nuevas aplicaciones para DACA, que sí se podían procesar nuevas aplicaciones. Mucha gente se quedó congelados hace unos años cuando estaba Trump en oficina. Aplicaron y se congelaron esas aplicaciones. Esas aplicaciones todavía están ahí y se pueden procesar, o el Servicio de Inmigración pueden procesarlas, así que no están muertas. Nunca negaron esas aplicaciones, se quedaron ahí congeladas, y esta orden técnicamente les deja al Servicio de Inmigración procesar esas aplicaciones y seguir aceptando y procesando nuevas aplicaciones de entrada. Pero pausa otra vez, porque en este momento yo como abogada y varios abogados al nivel nacional estamos diciendo, pues tenemos que esperar que el sitio de inmigración usis.gov y esta administración diga, ya estamos iniciando a procesarlo. Técnicamente ellos pueden. Vamos a ver qué hace esta administración y vamos a ver qué hace Trump. Si de verdad va a estar apoyando a los Dreamers. Este es un modo que sí puede apoyarlos. A ver qué pasa. Por ahora, voy a decir, hablen con sus abogados si quieren iniciar una nueva aplicación y no las han aplicado. Si ya mandaron la aplicación y se quedó congelada hace años, estamos rezando con los dedos cruzados, esperando que sí los vayan a procesar inmediatamente porque ya están ahí, ¿ok? De último, yo sé, hay muchas preguntas, pero voy a seguirle. La tercera y última noticia tiene que ver con el registro para los extranjeros, que ya he hablado
cambiado varias veces, pero ya tenemos fecha de inicio. Todos me están preguntando, ¿ok? Y ahora ya tengo fecha de inicio. Ya les había dicho, no hay registro, no se ha abierto, no tienen obligación de registrarse todavía porque no hay fecha. Pero, ¿saben qué? Ya tenemos esa fecha y esa fecha mágica es abril 11. Ya pronto, abril 11 del 2025, se abre esta registración y la obligación de registrarse. Les quiero recordar otra vez, muy claramente, hay consecuencias en no registrarse. ¿Cuáles son esas consecuencias? Multa de 5,000. Antes estaba diciendo de $1,000, pero no. Ya está en el registro publicado, ¿ok? No es de $1,000, es de $5,000 pues la multa por no registrarse o hasta 30 días en cárcel. Va a ser un delito menor, un misdemeanor criminal por no registrarse. Pero les voy a decir, pongan atención, paren oreja ahorita. Ya les dije la consecuencia por no registrarse. Les voy a decir seriamente, hay consecuencias en registrarse también. ¿Ok? Entonces, esas consecuencias dependen en su caso, en su historial. Este formulario se llama la G325R. Ese formulario pide mucha información. Esa información incluye información personal, biográfica, información de sus familias, historial de dónde han vivido los últimos 5 años, dónde han trabajado los últimos 5 años, información de sus familiares también, información si han estado arrestados o condenados de un crimen. Si han tenido proceso de deportación, si tienen orden de deportación. So, imagínense, se registran. ¿Y quiénes se tienen que registrar? Primero les voy a decir, cualquier persona indocumentada aquí en el país por más de 30 días, de 14 años o más, se tienen que registrar. Pero hay varias personas que ya están registradas, ¿ok? Ahorita voy a hablar de esa parte también. Entonces, regreso a quién está ya registrados. Pero ¿cuál es la posible consecuencia de registrarse? ¿Y por qué menciono esto? ¿Ok? Porque en 2001, cuando pasó 9/11, regresaron este registro, se llamaba NSEERS, el registro para ciertos países. ¿Y qué pasó? 83,000 personas se registraron. 1,000 de ellos fueron detenidos después de la registración. Okay. Varios más, solo para explicar, y tengo notas aquí, 13,000 de las personas que registraron terminaron en proceso de deportación, los pusieron en proceso de deportación. Entonces, solo estoy hablando historial aquí, no les estoy dando aviso legal aquí porque este no es el lugar. Ustedes tienen que hacer consultas directamente con un abogado para hablar de tu historial, para analizar pro y con, ¿verdad? Pro o para registrarte o cuál es la contra en registrarte, cuáles son las consecuencias y van a tener que hacer un balance. ¿Cuál es peor? ¿Registrar o no registrar? Y hay muchas personas que tal vez se deben de registrar. Entonces no estoy diciendo que nadie se debe de registrar, pero sí hay muchas personas que se deben. Y les quiero recordar, ¿ok? Un ejemplo. Si tú ya tienes orden de deportación y te registras, les voy a recordar que ICE, la migra, puede usar una orden de deportación previa que ya tienes y restablecerla hoy en día para inmediatamente sacarte de este país sin audiencia, sin nada. ¿Ok? Entonces hay un riesgo que mucha gente tiene deportación y mucha gente ni sabe que tiene orden de deportación. Tal vez tuvieron cita en la corte y no supieron o no les llegó la cita. O tal vez tuvieron detención en la frontera y tienen la deportación express o la deportación expedita. Esa todavía cuenta hoy en día y pueden rehusar esa orden, esa detención de deportación y usarla hoy en día para restablecerla y salen en 24 horas si son de México, ¿ok? Así que les quiero recordar que hay mucha gente que ya está registrada. Si tú ya tienes o tuviste un permiso de trabajo, ya estás
registrada. Si tienes una residencia permanente, registrada. Si entraste con una visa no inmigrante y te dieron la tarjetita blanca que se llama la I-94, entraste con una visa de turista hace 20 años y te quedaste, ya estás registrada. Si entraron con parol bajo la ley 212D5, registrada. Si hace muchos años aplicaron para la residencia temporal bajo lo que era la amnistía anterior, ya están registrados, aunque al final nunca lograron la residencia permanente. Si ya están o estuvieron en proceso de deportación, iniciaron ese proceso y les dieron lo que se llama el NTA, Notice to Appear, lo que es la notificación de comparecencia, ya están registrados. Entonces no tienen que registrarse de nuevo. Hay varias otras formularios que posiblemente enseñan que ya están registrados. Deben de tener en sus personas el comprobante del registro, pero les voy a recordar, si se registran en el futuro, van a tener que ir a una cita de huellas y después les van a mandar como una tarjetita de comprobante de registro y tienen que tener eso con ustedes siempre. Vamos a ver qué pasa. Lo que yo diría es que para muchas personas esto es contra la Constitución de los Estados Unidos bajo la enmienda la quinta enmienda que tenemos bajo la Constitución de no incriminarse. No autoincriminarse es la quinta enmienda. Entonces, si alguien tiene un antecedente criminal, una deportación previa y lo está admitiendo ahí, te estás autoincriminando. Y eso es contra nuestra Constitución. Ya se están formando demandas. Y esa es buena noticia. Así que vamos a esperar, ojalá que las demandas, si esto se inicia abril 11, ojalá abril 11 sale una orden de un juez parando este registro, ¿ok? Ahí lo tienen, pero mientras tanto, lo más importante es que si ustedes pueden aplicar para la residencia permanente o un permiso de trabajo, esa va a ser la clave. Hablen con los abogados. Aquí en mi oficina, si quieren el número y ahí está saliendo en la pantalla también. 818-850-3080. 818-850-3080 o me pueden visitar en mi sitio de web abogadanancy.com. Ok, vamos a empezar a contestar todas las preguntas porque hay muchas preguntas. Ara Lucy quería saber de la fecha de prioridad. Creo que me estaba preguntando fecha de prioridad y ahorita les voy a decir cuál, porque aquí tengo mi boletín de visas, ¿ok? Ya salió, y lo mencioné la semana pasada, ya salió el boletín de visas de abril 2025. Todavía estamos en marzo, pero ya salió el de abril. Y yo sé cuál, Ara Lucy, porque ella ella siempre está conectada aquí, me está apoyando. Es de México entre hermanos. En el boletín final estamos en marzo 15 del 2001, ¿ok? Y para someter la aplicación todavía seguimos en abril 30 del 2001. Esto es para someter. Son dos tablas. Uno es para someter el ajuste de estatus y el otro es ya para que aprueben la visa inmigrante, lo cual es la residencia, ¿ok? México, marzo 15 del 2001, ¿ok? Vamos a regresar a esa pregunta, a las preguntas. Ahí está el número. Ok, le vamos a seguir. Ahorita me vas a salir aquí. Es que hay un poco de delay. Ok, Patti. Ara Lucy. Le voy a poner la de Ara Lucy. Ok, Patti Velasco. Yo entré en 1994 y salí en diciembre del 97 y reingresé en febrero del 98. Tengo un hijo ciudadano ok, yo creo que tu pregunta tiene que ser relacionado con el castigo permanente. Cuando alguien está aquí más de un año indocumentado después de abril 1 del 97 y no lo tienes porque la ley entró en abril 1 del 97 y sales en diciembre del 97. Entonces no importa el tiempo que estuvieses afuera, lo que importa es cuánto tiempo estuvieses dentro del país indocumentado antes de salir. Entonces no has acumulado lo que se llama el castigo o la barra permanente. Ahora, si quieres arreglar por medio de tu hijo ciudadano,
pues tienes que tener entrada legal, hijo militar o la protección bajo la 245I. Ahora, Lucy, sí, ya después de aquí la tabla A, marqué mi fecha de prioridad, es otra espera, sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después que la tabla A? Ok. Cuando la tabla A ya tenga tu fecha de prioridad, inmigración dentro de 60 días va a procesar la aplicación de la residencia permanente, tu ajuste de estatus, porque ya tuviste la entrevista. Entonces, toda la gente ya tuvo entrevista, simplemente están esperando que llegue tu fecha y ya a los 60 días, a veces 30 días, inmigración va a procesar la aplicación y simplemente mandar la tarjeta de residencia por correo, ¿ok? Y ahí lo van a recibir. Si no han recibido la entrevista, todavía te puede llegar sin una entrevista, pero ahí está. Carmen, ok. Hola, abogada. ¿Será cierto que después de COVID, las personas que arreglan su estatus por medio de un hijo ya no están teniendo entrevista? Ok, pues es verdad y no verdad. Ok, después del COVID, con la previa administración no habían muchas entrevistas, especialmente por medio de los hijos. Es cierto. Todavía me están llegando aprobaciones sin entrevistas ahorita, pero ya anunciaron que van a haber más entrevistas ahora con esta administración. Entonces no hay garantía. E incluso tengo una clienta que la hija la pidió y hija ciudadana, ella entró con inspección con el TPS y el Advanced Parole y va a tener una entrevista. Así que y tiene caso completamente limpio, simplemente es la nueva administración. Entonces era así, pero no va a seguir así. Ahora todo va a ser más y más analizado. ¿Por qué? Porque esta administración va a poner todo más despacio, más entrevistas, más despacio van a venir las aprobaciones de esas residencias. Coral dice, quiero una cita con usted o tiene más abogadas trabajando con usted. Sí, 100%. Tengo 3 otras abogadas trabajando conmigo y me ayudan con las consultas. Puede ser la consulta conmigo o con ellas. Lo único es que va a tardar un poco más si me quieren ver a mí porque ahora hay como una lista de espera un poco, ¿ok? Pero como tengo 3 otras abogadas, ellas están un poco más disponibles, un poco más rápido, todas capacitadas 100% a analizar cada uno de los casos y todo lo analizo yo al final de todas maneras, no al final, al principio y al final. Yo confirmo toda la estrategia que todo mi equipo hace antes de proceder a un contrato. Así que mis manos están en todos los casos aquí. Están sucias no sucias porque están limpios los casos, ¿verdad? Pero sucias en el sentido que estoy envuelta en todo. Por eso trabajo largas horas, ¿verdad? Porque hago las consultas, reviso los casos, analizo todos los casos también. Ok, seguimos con las preguntas y les quiero recordar que si quieren esa consulta pueden llamar. Mi equipo está contestando las llamadas ahorita. Antes parábamos contestando a las 6 p.m. tiempo pacífico, pero no, seguimos ahorita contestando esas llamadas si quieren llamar ahorita para programar esa consulta, ¿ok? 818-850-3080. Faralo, si mi I-601A, que es el perdón, se aprobó, ¿puedo viajar en avión dentro de los Estados Unidos? Eso no te da permiso de viaje ni el poder de estar aquí en los Estados Unidos para nada, ¿ok? El perdón I-601A, ¿qué te está dando? Ya aprobado, ese te está dando el perdón de antemano, el que vas a necesitar para poder salir de los Estados Unidos e ir a tu cita consular sin que te den un castigo de 10 años. Vamos a decir que ya tienes el perdón aprobado. Okay. Viajas y de repente te encuentras con la migra. La migra todavía te puede detener, ¿ok? Aunque tengas ese perdón aprobado, porque recuérdate, después de que el perdón esté aprobado,
todavía tienes que terminar el proceso con el Centro de Visas Nacional y esperar una entrevista. Si por cualquier razón te detienen y te sacan del país, te vas a quedar afuera, ¿qué? 6 meses, 9 meses, hasta un año esperando esa entrevista consular, porque esa cita consular no viene inmediatamente al recibir el perdón. Todavía hay otros pasos que tienes que hacer y hay una lista de espera para esas citas. Si te detiene la migra, puedes comprar tiempo, pedir hablar con un juez. Si te ponen en proceso de deportación y tienes que esperar 2 años para tu primera cita, no vas a poder salir a esa cita consular cuando ya te llegue esa cita. Así que mucho cuidado todavía. Obviamente hay mucho que podemos hacer para protegerte y que no vayas a salir bajo orden de deportación. Claro que sí, pero eso te va a causar más tiempo de procesamiento. Así que mucho cuidado. Marlene, tengo una aplicación de VAWA y recibí mi carta de prima facie. ¿Qué tanta oportunidad que sigan con el caso que serán detenidos como los otros trámites? Déjame leer. ¿Qué tanta oportunidad que sigan con el caso? Sí, tú tienes. Ok, cuando alguien aplica para VAWA, normalmente a los meses viene esa carta de prima facie. ¿Qué quiere decir prima facie? Y alguien me está diciendo, ¿qué está diciendo prima facie? Ok, prima facie, ok, es latín, ok, no es español lo que estoy diciendo, pero sí suena así como prima, que quiere decir que inmigración preliminariamente vio tu paquete de VAWA y vio que tú tienes por lo menos una evidencia de cada uno de los requisitos, pero no han revisado profundamente. Prima facie quiere decir en la cara de tu paquete, así por encimita, se parece como que posiblemente vas a calificar. No han revisado nada en detalle, entonces la revisión más detallada va a tomar como 3 años y 2 meses para que lleguen a revisar tu caso. ¿Qué es esa carta y por qué la mandan? Muy interesante esa pregunta. ¿Por qué cuando alguien aplica para VAWA les llega esta carta que se llama prima facie? Esa carta les deja a las víctimas de violencia doméstica, porque de eso viene este programa VAWA, víctimas de violencia doméstica en las manos de un cónyuge o un hijo ya adulto de 21 años, ciudadano, abusando de sus padres, ¿ok? Esa carta les da el poder, no lo van a creer tal vez mucha gente, de recibir asistencia pública. Okay. ¿Por qué digo eso? Porque todos hablan de la carga pública y, oh my goodness, me va a afectar y todo lo demás. ¿Por qué esta carta viene de inmigración diciendo que yo puedo aplicar para asistencia pública, estampillas de comida, sección 8, todo esto? Sí, es la verdad. ¿Por qué? Porque muchas víctimas de violencia doméstica a veces no pueden salir de su hogar por la misma situación de la violencia doméstica. Entonces, la ley se creó en un modo especialmente. Cada estado es diferente, ¿ok? Y cada condado puede ser diferente. Pero, por ejemplo, aquí en el condado de Los Ángeles, el Departamento de Servicios Sociales acepta esa carta para poder recibir esos beneficios. Cada persona tiene que hablar con sus abogados y analizar cada estado, pero para eso es esa carta, para recibir asistencia y decir, mira, tengo esta carta, preliminariamente están procesando el caso. Entonces, simplemente tener esta carta no quiere decir que la oportunidad o que la probabilidad está alta en aprobación. No, y tampoco quiere decir, ¿qué va a decir? Bajo esta administración, si tú ya tienes una aplicación de VAWA o Visa U pendiente, te ayuda y les dice a los oficiales de ICE que ellos tienen que consultar con un abogado de ICE primero antes de detener y poner a esta persona en proceso de deportación. Entonces, sí te da un poco de protección de una detención o deportación. Okay. Efraín, buenas tardes, abogada. Tengo una petición. Mi papá es ciudadano y yo soy mayor de edad. Si mi papá fallece, ¿mi hermano ciudadano puede seguir con esa petición? Sí y no. Esa petición automáticamente se cancela al tu papá siendo peticionario fallecer. Pero
hay otras leyes que puedes usar para pedirle a inmigración revivir la petición, ¿ok? De tu papi, ¿ok? Pero para hacerlo, hay dos leyes. Una se llama 204L y la otra es bajo lo que se llama restablecer por razones humanitarias. Las dos requieren que tú tengas un familiar, hay una lista particular que uno de esos familiares tiene que entrar como tu patrocinador sustituto. ¿Sustituto? Sí. Porque obviamente el peticionario siempre tiene que firmar esa carta de sostenimiento, la carta de apoyo económico, financiero, y si tu papi no está, ¿quién lo va a firmar? Entonces hay una lista particular, hermanos es uno de ellos, entonces él puede entrar, pero tú tienes que pedir restablecer la petición primero, ¿ok? Y enseñar que tu hermano está dispuesto de ayudar. Ok, vamos a la próxima preguntita. Creo que aquí todavía estoy viendo el de Efraín. Vamos, ahí está. Ana, tengo 23 años en este país, sufrí violencia doméstica, pero nunca reporté a la policía. Sin embargo, un juez le dio orden de restricción al papá de mis hijos, por 3 años podría arreglar. Es posible, Ana, especialmente depende en qué condado vives. Ojalá tú vives aquí en el condado de Los Ángeles y el juez dio esa orden en el condado de Los Ángeles, porque aquí en este condado sí el juez da la certificación para la visa U si la orden de restricción es basada en violencia doméstica. Eso es muy posible, pero cada condado, cada corte superior trabaja diferente, pero sí un juez lo puede dar. No quiere decir que los obligan a darlos, pero sí pueden. Erika, soy residente y quiero ir a México. Estamos en plan de pagos con el IRS. Ok, pero tengo miedo de que no me dejen entrar. Erika, si la única razón es que tú debes dinero al IRS y estás en plan de pago y estás al día con ese plan de pago, no hay ninguna razón por qué debes de tener miedo. Mientras que no salgas y no estés afuera más de 6 meses, ¿verdad? Esa es la clave. Y mientras que no tengas ningún delito criminal que no has analizado con un abogado antes de salir. Mucha gente, aunque tenga un delito menor, uno piensa, no es gran cosa, me robé algo menor hace 15 años, no me va a afectar. Si ese robo lo hicieron dentro de 5 años de recibir la residencia hace 15 años, eres deportable. Es muy posible que no vayas a poder reentrar sin problemas, ¿ok? Vas a tener una detención. Entonces, no vayan a asumir que, era un delito menor, que ya pasaron 15 años, 20 años, no me vaya a afectar. Es posible que todavía te pueda afectar. Pero eso no tiene nada que ver con esta pregunta. Deber dinero al IRS y estar en plan de pago y estar al día no te va a afectar. Glendy, yo ya fui a las huellas de la visa U y ya estoy registrada. Ya es una pregunta. ¿Ya fuiste a las huellas de la visa U? ¿Ya estoy registrada? No. Hacer huellas biométricos con inmigración no quiere decir que alguien está registrado. Hay una lista particular, literalmente la tengo aquí. Hay una lista particular donde si tienes alguno de estos documentos ya estás registrada. En ninguna parte dice que ir a una cita de huellas es suficiente para ya estar registrado, ¿ok? Si el permiso de trabajo de la visa U llega, ya tienes permiso de trabajo. Esa es la razón de por qué ya estás registrada, porque ya tienes permiso de trabajo, pero no simplemente ir a la cita, ¿ok? 626 G. Montes, if you have a federal felony, could you still fix your papers? Ok, si alguien tiene una felonía federal, si alguien todavía puede arreglar sus papeles, la pregunta es muy general, si es posible. Por ejemplo, bajo la visa U, se puede pedir un perdón. Todo depende en qué clase de felonía tienes.
qué es la sentencia. Tiene que ver con lo moral, robo, violencia doméstica, otros delitos. Se tiene que analizar cada caso. Obviamente es muy difícil, no es fácil, pero tampoco quiero decir que es imposible. Pero todo depende en el caso, cómo quieres arreglar, cuál programa quieres arreglar. Ok, Montse dice, buen día abogada, ¿qué formato tenemos que pedir al someter la visa U? ¿Qué formato? Ok, el formulario es la I-918 para someter la visa U. Y antes de eso necesitan la I-918 suplemento B, lo que se llama la certificación, y esa certificación se tiene que firmar por un oficial como un policía, un fiscal, un juez, una agencia que ha investigado el crimen, que va a confirmar que tú eres víctima, que has cooperado, que ocurrió aquí dentro de los Estados Unidos para calificar, para recibir esa certificación firmada. Ya que esa certificación está firmada, es válida solamente 6 meses y después se puede someter, ya preparar la visa U, pero también necesitas que pedir un perdón. Normalmente la mayoría de la gente necesita perdón, aunque sea porque entraron indocumentados. El perdón es la I-192 y se somete la visa U junto con la aplicación del permiso de trabajo, es la I-765, I-765, ¿ok? Si ustedes tienen una visa U ya pendiente, voy a decir por 6 meses o más, llamen a sus abogados, hablen de posiblemente la demanda para que les llegue el permiso de trabajo si no les ha llegado, ¿ok? Eso si ustedes son los principales en la aplicación. Incluso si el principal ya recibió el permiso de trabajo, el derivado o el familiar que se espere otros 3 a 6 meses después de eso, y si todavía no les ha llegado, hablen con sus abogados. Hay personas que hacen las demandas contra el gobierno, que es contra UCIS, para que procesen esos permisos de trabajo. No la visa U, porque eso no lo puedes apurar, porque solo dan 10,000 visas U al año. Pero si no han recibido ese primer permiso de trabajo y tienen limpio el historial criminal o no tienen nada tan grave y no son pandilleros o terroristas, entonces tal vez sería buen plan hacer una demanda. La demanda es para personas que relativamente tienen limpio el historial, ¿ok? Yo sé que pueden pedir un perdón, pero eso es para la revisión ya para la actual visa U. Ya para el permiso de trabajo es discrecional, entonces no cualquier persona puede demandar o no todos van a recibir ese permiso de trabajo, ¿ok? Betty Ocampo dice, hola abogada, mi esposo debe de renovar su residencia permanente este año. Él no tiene ningún problema, ¿podrá renovar sin problema? Ok, me estás diciendo que él no tiene ningún problema, entonces no debe de tener ningún problema en renovar. Pero no sé por qué me estás preguntando, Vero. No debe de haber problema, ok. Cuando alguien, si la residencia permanente se le va a vencer 6 meses antes, puede someter esa renovación. No antes, ¿ok? 6 meses o menos ya puede renovar. 180 días antes que se le vaya a vencer lo puede hacer. Si no tiene ningún problema, si no, ¿qué te diría? Hay gente que no está renovando su tarjeta de residencia por alguna razón, yo no sé por qué. Se le ha vencido, no deben de salir del país, ¿ok? Y no van a tener comprobante para colectar su Social Security o si necesitan algún beneficio del Social Security si está vencida esa tarjeta. Pero lo que no pasa, y esta es la confusión que mucha gente tiene, pongan atención, si ustedes son residentes permanentes y se les vence la tarjeta de residencia y no lo han renovado, no es como que están perdiendo la residencia. ¿Ok? El estatus sigue con la persona hasta que un juez se los quite
ustedes siguen como residentes permanentes, ¿ok? Solo un juez en la Corte de Deportación lo puede quitar, o si ustedes mismos firman el abandono de la residencia, lo cual se hace en un formulario I-407, ¿ok? Marla dice, y si no quiero hablar a mi abogado y consultar a usted, ¿puede ser? Ok, claro, ¿por qué no quieren hablar con sus abogados? No lo entiendo, sí lo entiendo. Yo sé que mucha gente llama y llama a sus abogados y por alguna razón no les están contestando las llamadas. Obviamente, si ustedes llaman hoy, tal vez no van a llamar hoy. Están en consultas, hablando con otros casos, clientes, tienen citas, pero normalmente dentro de la semana deben de regresarle esas llamadas, o alguien en la oficina debe de regresar esa llamada, ¿ok? Pero si ustedes no se sienten confortables con sus abogados, quieren cambiarlos, pueden hacer unas consultas, claro que sí. A veces hay gente que dice, ya no quiero seguir con un abogado. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a, número uno, si ustedes me contratan para ser sus abogados, yo voy a pedir copia del archivo de ese abogado. Yo lo voy a mandar a pedir porque mucha gente le da pena y que no quiere hablar con el abogado y decirle que ya no quiero quedarme ahí. Está bien, yo me encargo de eso. También podemos mandar a pedir copia del archivo del Servicio de Inmigración para que yo lo revise y asegure que tengo el historial completamente en mis manos. Después voy a analizarlo todo y después voy a entrar con el Servicio de Inmigración, voy a sustituir a ese abogado y yo voy a entrar como tu abogada. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso, y después en el futuro, si hacen decisión o mandan carta, a mí me va a llegar y a mi cliente le va a llegar, dependiendo qué tipo de caso es, ¿ok? Entonces, sí, puedo sustituir a sus abogados y yo entrar como su abogado. Obviamente, me van a tener que pagar para hacer eso, ¿verdad? Y lo triste para mí es cuando yo miro que ya han pagado todo con el abogado que tienen. Y lo que sí les voy a decir es que es su derecho de pedir copia de todo lo que ha hecho tu abogado para que tú tengas la constancia, el comprobante de qué han hecho en el caso o qué no han hecho, ¿verdad? Y de ahí, pues seguimos el proceso, ¿ok? Pero es tu caso, son tus documentos, tú tienes el derecho de pedir el estatus. Y hay gente que me dice, yo he estado hablando por un año y no me contestan. ¿Cómo puede ser eso? La obligación de un abogado es comunicarnos con nuestros clientes. Si ustedes llaman, tenemos que hablarles de regreso. Si no, yo estoy arriesgando mi licencia. Y ellos están arriesgando. Si alguien hace un reclamo con la barra de abogados diciendo que mira todos los comprobantes que yo he estado llamando y no me están regresando la llamada, no es justo, ¿ok? Gracias por escuchar Inmigración Podcast. Hoy escuchamos de DACA, la ley de enemigos de extranjeros, y también hablamos del registro. Aquí vamos a seguir informando. Recuérdense que cada jueves sale un nuevo episodio de Inmigración Podcast y yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas. Gracias por escuchar.